la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 21, los versículos del 1 al 14. Dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta forma, de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia, una vez más, háblanos a través de tu hermosa palabra. Déjanos entender tus misterios para nuestro bien, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, nos encontramos con que Jesús se presenta a sus discípulos. Se encontraban ellos en la playa, se encontraban a la orilla de un lago que se llamaba el mar de Tiberias. Yo estuve allí, estuve en esas aguas, toqué el agua incluso, y me acerqué y recordé algunos pasajes bíblicos mientras miraba el lago de Tiberias o el mar de Tiberias. Pero esta era la tercera vez que Jesús se encuentra con sus discípulos. La primera vez fue el domingo de resurrección, cuando Cristo había resucitado, va camino a Emaús, se encuentra con dos discípulos que los llevan a la casa, come pan con ellos, desaparece de la vista de ellos y se regresa a Jerusalén a encontrarse con los demás discípulos. En ese momento no se encontraba Tomás ahí, no estaba. Así que cuando los discípulos le contaron a Tomás de que habían visto a Jesús, Tomás dijo: si no metiere mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después dice la palabra de Dios que Cristo vuelve a encontrarse con sus discípulos. Entra con las puertas cerradas y se pone en medio de los discípulos sin que ellos se den cuenta. Estaba Tomás. Y cuando Tomás se acerca a Jesús, Jesús ni siquiera tiene que mostrarle las manos ni el costado. En el momento creyó Tomás. Y ahí fue cuando Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Cristo Jesús desaparece y ya no aparece más.
hasta esta oportunidad, que se encuentra a las orillas de este mar llamado Tiberias. Cuando hablamos de este mar, en particular el mar de Tiberias, también se conoce como el lago de Tiberíades. También se conoce como el lago de Genesaret. Y también se conoce como el lago Kineret. Pero la forma más conocida de este lago es el mar de Galilea. Este es el famoso mar de Galilea. ¿Qué pasó en este mar de Galilea? No solamente Cristo Jesús encuentra a sus discípulos esta tercera vez, pero también en este mar Cristo caminó sobre las aguas. Esa fue la oportunidad que Cristo se puso a caminar sobre las aguas, y fue precisamente en este mismo lugar. Aquí también Jesús calmó la tempestad. Cuando se enojó con la tempestad que tomó lugar y la reprendió, dice la palabra de Dios, y se hizo bonanza, porque el mar, las aguas, le obedecieron a Jesús. En este lugar, Cristo multiplicó los peces. Dice que llenaron 2 barcas llenas de peces. En esta oportunidad llenó las redes, y aunque estaban llenas, no se rompían. En este mismo mar, Cristo Jesús llamó a que sus discípulos fueran pescadores de hombres, no pescadores de peces. Todo tomó lugar en este mar de Galilea. Aquí fue que Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua él mismo. Aquí fue que predicó a una multitud. Entró en una barca, bogó mar adentro y comenzó a predicar. Aquí fue que en las orillas de ese mar se le acercó un hombre llamado Jairo y le pidió a Jesús que llevara sanidad a su hija que se estaba muriendo. Y fue en este mismo lugar donde Jesús preparó el desayuno a los discípulos. Y muchas otras cosas más ocurrieron en este famoso mar de Galilea. Interesantemente, hermanos, los 4 evangelios de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan casi todos lo mismo. Pero interesantemente, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas relatan muchos hechos que tomaron lugar en el mar de Galilea. Pero solo Juan relata este último evento, lo cual se ha llamado post-resurrección, porque ocurrió después de la resurrección de Jesús. Los demás hablaron de la gran comisión de alguna forma u otra, pero Juan no. Por algún motivo, Juan termina el libro de Juan, el del Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Terminó el libro de Juan, pero comienza después el capítulo 21 hablando de que Cristo se apareció en esta playa, como algo increíble. Por eso que nos parece tan interesantes. Y les decía que los evangelios todos terminan hablando de la gran comisión. Por ejemplo, Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es el último capítulo del evangelio de Mateo. Ahí después de eso, Mateo termina. No hay más capítulos. Luego encontramos en el libro de Marcos 16, versículo 16, que Cristo Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y después de ese capítulo de Marcos, termina Marcos, no hay más capítulos. Nos encontramos con Lucas, también uno de los evangelios, donde dice que se predique arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. También fue el último capítulo, el 24 de Lucas, y se acaba. Pero cuando llegamos, hermanos, a Juan, no encontramos una gran comisión. No hay comisión en Juan. No obstante, el capítulo 21, lo cual es lo último del Evangelio de Juan,
termina con el relato de una pesca milagrosa. Termina con el relato de una restauración a Pedro. Y termina con una comisión individual a Pedro, precisamente, con las palabras: apacienta mis ovejas. Nos llama a todo esto la atención, hermanos, porque todo lo que ocurre en este pasaje de Juan, capítulo 21, lo que también se ha llamado la multiplicación milagrosa de los peces, lo cual conlleva también la restauración de Pedro y conlleva esta comisión, la comisión de apacienta entonces mis ovejas y no estos peces. Es el punto principal que trae Jesús. Cuando Jesús habla, siempre hay una enseñanza. Donde quiera que Jesús hable, hay una enseñanza para usted y para mí. A través de toda la humanidad, los milagros de Jesús han conllevado una señal. La palabra señal implica una seña, y la seña implica una demostración hacia algún lugar, apuntalar algo, señalar a algo. Juan le llama a los milagros de Jesús señales, porque todos los milagros tienen como propósito una enseñanza, una señal. Algo nos quiere decir Dios con todos los milagros. Todos los milagros que se llevaron a cabo por Jesús nos dicen algo, de forma implícita o de forma explícita, pero dicen algo. Y para eso hay que interpretar las Escrituras. Los milagros de Jesús no solo son demostración de su poder, porque pudiéramos decir, los milagros son demostración del poder de Cristo Jesús y queda ahí, pero no solamente demuestran el poder de Dios, sino que son señales que conllevan entonces un mensaje escondido o sencillamente explícito ante nuestros ojos y oídos. Por ejemplo, cuando Cristo Jesús alimenta a la multitud por allá por el desierto, alimentó en una oportunidad 3,000, en otra oportunidad alimentó 5,000. Y sencillamente después de alimentarlos, Él dice las palabras: yo soy el pan de vida. No solamente el pan que Él multiplicó en ese momento, el milagro conllevaba una señal, una enseñanza, un aprendizaje, un mensaje, que era que Cristo Jesús es el pan de vida. Cuando Cristo Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, que llevaba 3 y 4 días de muerto, hedía ya, según el relato bíblico. Después de haberlo resucitado, ¿cuáles fueron las palabras después de ese milagro? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me imagino que esas palabras hacían una connotación vibrante en los ojos de aquellos hombres que estaban perplejos ante el milagro de Jesús. Viendo a Lázaro puesto de pie y escuchando las palabras de Jesús: yo soy la resurrección, el que esté muerto y cree en mí, aún así vivirá. Cuando Cristo Jesús secó la higuera, cuando iba entrando en Jerusalén, cuando iba dirección al templo y vio aquella higuera que estaba frondosa, cuando Jesús va a buscar higos porque quería saciarse, quería comer, tenía hambre. Y los árboles producen frutas para eso, para nuestra satisfacción. Cristo va y encuentra que la higuera no tiene nada. Dice que secó a la higuera en el momento. Y cuando los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿se ha secado en el instante, en el mismo día? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Todo lo que dijeres con fe,
será hecho. El milagro conllevaba una enseñanza. No era que Jesús estaba tan enojado que destruyó la higuera y la secó y ya se acabó. La conversación continuó. Incluso Jesús en ese mismo momento dijo, si tuvieres fe, como el grano de una mostaza, le dirías a ese monte, sale de ahí y échate en el mar, y el monte se echaría en el mar. Y Cristo sigue hablando. Por eso os digo, de que cualquier cosa que pidáis al Padre, no dudando, se te será hecha. Toda señal, todo milagro conlleva una enseñanza para nosotros. En este pasaje vemos que Juan, al empezar el pasaje, dice en el versículo 1, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Él pudo haber dicho, Jesús se presentó ante sus discípulos. Pudo haber dicho, Jesús se apareció ante los discípulos. Pudo haber dicho quizás cuántas cosas. Jesús vino caminando ante los discípulos. Cualquier otra expresión, pero él utilizó las palabras, Jesús se manifestó, y lo vuelve a repetir. Y se manifestó de esta manera. Y cuando termina el pasaje, vuelve a repetirlo. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba. Cuando yo busqué la palabra manifestación, implicaba una especie de milagro, algo que les llamó la atención grandemente, algo que no fue normal, una maravilla que Dios llevó a cabo. Y efectivamente, lo que Cristo Jesús fue nada más y nada menos que otro milagro al encontrarse con ellos. La palabra de Dios nos dice de que todo ocurrió de la siguiente manera. Dice que Pedro le dice a sus amigos, compañeros y familiares incluso, Andrés, por cierto, hermano de Pedro, le dice las siguientes palabras: me voy a pescar. Hermanos, quiero recordarles algo. Pedro había sido elegido por Dios, no para que pescara más. ¿Se recuerdan? El trabajo secular de Pedro había quedado en el olvido. Y sin embargo, Jesús se había aparecido a ellos el primer domingo, el segundo domingo, y probablemente, no sabemos bien, este era el tercer domingo, algunos dicen. No lo sabemos. El asunto es que Jesús se les aparece a ellos y Pedro había dicho a sus discípulos o a sus amigos, vamos a pescar. Pedro toma la iniciativa de volver a pescar. Y yo hago la pregunta, ¿por qué? Si ese ya no era su oficio. Pedro había dejado sus redes hacían 3 años y medio atrás. Cuando Jesús lo llamó por primera vez, 3 años y medio atrás, había dejado sus redes y había prometido seguir a Cristo hasta la muerte. Pero después de los 3 años y después de las 3 semanas, seguramente esperaron. Y seguramente esperaron de que Cristo se apareciera de nuevo y no se aparecía. Y Pedro dijo, se acabó. Regreso a mis andanzas. Recordamos de que Pedro ya no se llamaba Simón, sino que Cristo Jesús le había llamado Petra. Ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Petra, lo cual es Pedro, porque el nombre de Cristo Jesús se lo había cambiado, la profesión se lo había cambiado, el nombre se lo había cambiado. Pedro había sido ordenado pescador de hombres. ¿Y sabe qué cosa más importante de todo esto? Es que Jesús se había encontrado con ellos y les había dicho que fueran a Galilea delante de él, que fueran a Galilea primero, porque él los vería allí. Jamás Jesús les dijo, vayan a pescar.
Y sin embargo ellos tomaron esa decisión, por lo menos Pedro tomó esa decisión. Continuamos con el versículo. Y el versículo dice siguientemente que los demás discípulos dijeron, vamos nosotros también contigo. Aquí vemos una situación peligrosa, porque siempre, hermanos, va a haber, como pongo ahí, alguien que sigue a la persona equivocada. Siempre va a haber uno que no está bien ubicado. Siempre va a haber alguien que va a ser mal influenciado por alguna persona, que le escucha y le cree, y le sigue su camino. ¿Y para dónde lo va a llevar? A algún lugar donde no es lo que Dios ha determinado para ellos. Yo hago la pregunta, ¿por qué? Y la respuesta que pongo es, porque siempre va a haber gente que pone su fe en el hombre y no en Jesús. Hermanos amados, yo soy el pastor de esta iglesia, pero si usted pone su mira en mí, va a fracasar en el segundo. Y si yo pongo mi mira en ustedes, voy a fracasar peor todavía. La mira tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. Y la palabra del Señor dice, miradme a mí, dice la palabra del Señor, todos los términos de la tierra y seréis salvos. Pablo en Timoteo lo menciona, de que tenemos que mirar el supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Pero, ¿qué hicieron los discípulos? Escucharon entonces a Pedro, y Pedro, como era una persona de carácter, Pedro, como era una persona que era innatamente un líder, lo siguieron. Y por eso es que se rompen las iglesias, ¿sabían ustedes? Por eso es que se quiebran. Porque uno se va con uno, el otro se va con otro, y siguen a la persona en vez de seguir a Cristo Jesús. Así que, hermanos, no ponga usted su fe en nadie más que en Cristo Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron con Pedro, tomaron la barca, se adentraron al mar y se pusieron a pescar. Y dice la palabra de Dios, toda la noche intentaron pescar y no pescaron absolutamente nada. Hermanos, esta gente eran pescadores profesionales. Esta gente sabían dónde estaban los peces. Sabían de que cuando la luna está llena o cuando está a medias, iba a haber una diferencia en el agua, la altitud del agua. Ellos sabían cuándo los peces venían, cuándo los peces no estaban. Eran pescadores profesionales, pero ese día o esa noche no pescaron nada. No solamente no pescaron nada, sino que desperdiciaron sus fuerzas, su tiempo, sus energías en vano. Todo fue. Pero ¿saben qué cosa? Cristo no les había dicho que fueran a pescar. Cristo les había dicho que fueran delante de Él a Galilea, esperaran por Él, porque Él se iba a encontrar con ellos allá. Nunca les dijo vayan a sus antiguas andanzas, regresen a su antiguo oficio, rechacen la promesa que ustedes han hecho. Por eso la palabra de Dios dice, el que pone su mano en el arado, que no mire atrás, que vaya hacia el frente. Sin embargo, estas personas no hicieron caso. ¿Y cuál fue el resultado? El esfuerzo de ellos fue inútil. Mientras estén apartados de la voluntad de Dios, todo esfuerzo va a ser inútil. En una oportunidad, un pastor conversó conmigo y me lo dijo esto a mí mismo. Por cierto, trabajamos en el mismo lugar, en la misma institución. Yo era supervisor, él trabajaba para mí, entre otras personas. Y se acerca y me pregunta, él era pastor, y me pregunta, me dice, siempre ando corto de dinero. Nunca tengo dinero, siempre ando apretado. Estoy cansado de todo eso. Yo le hice una sola pregunta. Que ustedes no se imaginan cuál es. Exactamente.
una simple pregunta a mi amigo. Yo le pregunté, oye, ¿estás dando fielmente los diezmos? No, me dijo, yo no creo en esos. Pastor. Y me dijo, no, yo no creo en eso. Y dije, entonces, ¿cómo tu iglesia se mantiene? Los hermanos que quieren, ellos dan cuando quieren algo, pero yo no doy los diezmos, ni ellos, ni pido tampoco. Interesante, le dije yo. Bueno, hazle caso a la palabra de Dios, a ver si te mejoran las finanzas por lo menos. Me llamó mucho la atención, porque hermanos, nada les iba a salir bien a estos discípulos, apóstoles de Cristo, porque estaban en desobediencia. No iban a pescar nada durante esa noche y ninguna otra noche iban a pescar nada. El negocio se le iba a ir por las pailas y siempre iban a estar en problemas porque estaban en desobediencia. Nada más. En todo iban a fracasar. La pregunta es ¿por qué? Siempre lo pongo. Porque estaban en directa desobediencia a lo que Jesús les había dicho que hicieran. Porque la palabra de Dios nos dice claramente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo Jesús se aparece en la playa y les hace una pregunta. Ustedes se recordarán lo que Cristo Jesús les dice. Hijitos, hijitos. ¿Sabe que esa traducción de hijitos no necesariamente es la mejor? Porque en el griego está diciendo niños, mis niños, y le tradujeron hijitos. Y se explica por qué. Nunca antes les había dicho eso Jesús. Ahora le estaba llamando niños, torpes, desobedientes. Les estaba llamando niños, porque todavía no habían aprendido. Todavía estaban creciendo espiritualmente. Todavía estaban en el proceso de madurez a cristianos hechos y derechos. La palabra de Dios lo dice claramente. Todo el tiempo aprendiendo y nunca llegan a la estatura de un varón perfecto, al conocimiento pleno de la palabra de Dios. Cristo les dice entonces, miren muchachos, echen la red a la derecha, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, dice la palabra de Dios, y ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que encontraron. Déjenme decirle algo, hermanos. Estos eran hombres profesionales de pesca. Estaban pescando no por primera vez. Seguramente habían tirado las redes a estribor. Seguramente la habían echado a boba. Seguramente la habían echado a proa y también a popa. A todos los lados del barco. Y no habían pescado nada. Cristo viene y les dice, échenla a estribor. Échenla a la derecha. No sabemos el resultado de esto, porque es muy probable que Pedro a lo mejor haya dicho, pero si acabamos de echarla a la derecha y hemos estado pescando toda la noche. Aparte, no sabían quién se lo estaba diciendo. Pero hicieron caso. Tiraron la red a la derecha. Y la palabra del Señor dice que gran cantidad de peces. Por eso yo pongo aquí para recapitular. Toda la noche trataron de pescar algo y no pescaron ni una sardina siquiera. Yo voy a estar pescando toda la noche, pero si estoy en desobediencia a Dios, ni un resfriado voy a pescar. Ahora Jesús, ¿quién? Jesús. Yo pregunto, ¿quién fue el que dijo eso? La pregunta que me hice yo, ¿quién fue que le dijo esto a los discípulos? Ustedes respondieron,
fue Jesús. Pero vamos más allá. ¿Quién es Jesús? El Maestro. ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador. ¿Quién es Jesús? Dios. La palabra de Dios le estaba diciendo a unos discípulos en desobediencia, fracasados: echen vuestra red a la derecha. Si yo hubiera escuchado, echen la red y tírenla para arriba la tiro. Rompan la red, rompo la red. Era la palabra de Dios que le estaba indicando que hicieran algo. Echa tu red, hermano, a la derecha. Y al instante, cardúmenes de grandes peces. ¿Sabe lo que significa la palabra cardúmenes? Una especie de bandada, no de pájaros ni de animales, sino de peces, al mandato del supremo Rey del cielo y de la tierra, al mandato de la voz de Dios. Peces de diferentes partes del mar de Galilea corrieron o nadaron a velocidad para obedecer la voz de Jesús. Si los peces obedecen, ¿cuánto más sus hijos debiéramos obedecer? Hermanos amados, ¿por qué vinieron cardúmenes? Digo yo, porque la palabra de Dios siempre tiene la razón. La palabra de Dios no falla. Su palabra es guía para todo y cada una de las cosas que intentemos hacer. Porque Jesús quiere trabajar contigo y conmigo. Y muchas veces nosotros no lo dejamos. ¿Cómo es que le prevenimos a Jesús? No obedeciéndole. ¿Cómo es que prevenían los discípulos a Jesús? Desobedeciéndoles. Lo que encontraron fue un fracaso hasta que vino el Maestro. Hasta este momento se estaba cocinando algo en la mente de Pedro. Hasta este momento Pedro estaba como oliendo algo extraño ya. ¿Qué es lo que era? Que hacían 3 años y medio atrás Jesús había llamado a Pedro de que sea pescador de hombres en esas mismas condiciones. No habían pescado toda la noche. Había ocurrido en el mar de Tiberias, en el mismo lugar, a lo mejor hasta en la misma zona, y no habían pescado absolutamente nada. Estaba pasando algo que se llaman en inglés comúnmente un déjà vu. Ahora venía Jesús a aparecerse una vez más y les dice: echa tu red al mar, echa tu red a proa, a popa, a cualquier lado, a la derecha, a la izquierda. Pero la voz de Jesús no importaba el lugar donde le echaran, era Jesús quien estaba diciéndolo. Esto ya le estaba pareciendo muy común a Pedro, porque se estaba pareciendo todo. De lo primero, el inicio de Pedro, cuando Pedro fue llamado, y ahora cuando Pedro estaba recibiendo las últimas palabras de Jesús, de que también fuera pescador de hombres. Dice la palabra de Dios que se le acerca uno de los discípulos llamado Juan y le dice, Juan capítulo 21, 6, 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, el más joven de los discípulos, le dijo a Pedro: es el Señor. Pedro dice que escuchando las palabras de Juan, que era el Señor, dice, se puso la ropa, porque estaba seguramente en chores mientras pescaba. Se puso su manto y se tiró al mar, porque a la voz de que era Cristo Jesús, ahora
todo tenía sentido. Ahora entiendo por qué la multiplicación de los peces. Ahora entiendo por qué es el que está llevando a cabo este milagro. Porque es Jesús. Ahora estaba entendiendo las cosas. Era el Señor mismo quien le hablaba. Era Jesús. Pedro se lanza al agua, al encuentro de su maestro, nadando locamente, porque Cristo estaba ahí. Esta era la tercera vez que se encontraba Jesús con sus discípulos, pero ¿sabe lo que pasa? Mientras nadaba, Pedro se lleva una sorpresa muy grande. Porque al acercarse a la orilla, lo primero que ve Pedro fue un brasero con brasas encendidas y Cristo Jesús a un lado. ¡Qué choque más grande! Pedro, desesperado de ir a abrazar a su maestro a toda velocidad nadando, cuando se encuentra de que Cristo Jesús estaba al lado de un brasero con brasas encendidas, y a su mente vino aquella noche que había renegado de Jesús, que había maldecido a Jesús, estando al lado de un brasero. Y los siervos y los alguaciles que habían encendido unas brasas porque hacía frío, estaban de pie y se calentaban, y Pedro también estaba con ellos de pie, calentándose. Fue la última noche que Cristo Jesús escuchó de Pedro como él le negó 3 veces. Por eso les digo yo, hermanos, todo milagro, toda señal tiene una enseñanza. Ahí Pedro recibió su enseñanza de que aunque lo rechazaba, Cristo Jesús todavía tenía un pez para darle a él y pan para comer. Esa fue la oportunidad en que Cristo le pregunta a Pedro solo: Pedro, ¿verdaderamente me amas? Esa fue la oportunidad en que Juan termina el capítulo 21 con la narración: apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.